Shalom, shalom, mis amadas. Acá dos Barujú le esté dando mucha sabiduría en este yo. Vamos a aprender un poco, mis amadas, para qué sirve la oración y el ayuno. Aparte de que hay muchos motivos y muchas historias en la Dabar que nos enseñan, ¿verdad? Pero debemos de saber, mis amadas, que el ayuno y la oración también sirve para las opresiones demoníacas, para las liberaciones, para la sanación de los enfermos mentales, porque son personas que están enfermos en la mente, tienen opresión, ¿verdad? Entonces, este es un ministerio de liberación. En Efesios 5:11 dice que no participemos con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nada de lo que sea de la oscuridad debemos de participar, sino más bien estarlas reprendiendo. En 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persistan en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. No se debemos de andar sin pecado, porque el Abacados nos manda a que reprendamos el pecado. ¿Cómo se deben de reprender los demonios? Con autoridad. En Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus talmidín, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar a toda enfermedad y a toda dolencia. Entonces el Abacados, nuestro amado Yeshua, nos dio autoridad, esa autoridad para reprender los demonios. Hay una cosa que también, donde habla de la autoridad de la mujer, también habla de que debemos de tener esa señal de autoridad, y por eso es que nos cubrimos la cabeza cuando oramos o profetizamos. Entonces, esa autoridad nos la dio Yeshua en su nombre. Pero dice que nosotros debemos de, ahí en una parte en la Dabar, en 2 de Timoteo 2:4, dice que nosotros somos soldados. ¿Y quiénes son unos soldados? Los soldados los pertenecen a un ejército, ¿verdad? Como lo dice en Salmo 103:21. Vamos a buscarlo. Dice así, bendecí al Altísimo vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Así fíjate que aquí el Habano dice que nosotros somos un ejército. ¿Por qué? Porque somos bastantes, ¿verdad? Y también nos dice en Efesios 6:14 que somos guerreros de luz. ¿Y por qué él se referirá a que somos unos guerreros? Porque estamos en una guerra espiritual. Pero somos unos guerreros de luz en contra de las tinieblas, las huestes de las tinieblas. Entonces nosotras somos unas guerreras de luz, estamos peleando contra las tinieblas. Somos el ejército del Altísimo, somos soldados. ¿Y cómo son los soldados? Los soldados que hacen, ellos siempre se paran firme, se visten con su uniforme adecuado, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra ropa adecuada espiritualmente que el Eterno nos dice que debemos de tener? Dice que debemos de tener la armadura puesta, la armadura de Elohim. Entonces, esa armadura nos dice que debemos de tener un casco, una protección, la espada del Espíritu, que la espada del Espíritu es la Dabar. Porque con la espada penetra hasta los huesos y discierne los pensamientos y el corazón, ¿verdad? Entonces, esta batalla y esta guerra de luz, estas guerreras de luz que somos nosotras, esta batalla la peleamos con las armas espirituales. Debemos de poner el casco de salvación, de saber que estamos salvas, ¿verdad? La espada del Rúa, del Espíritu, que es la Dabar. En Efesios 6, vamos a leerlo para tener más fresca la Efesios 6.
No tenemos lucha contra sangre carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Fíjense que en las tinieblas hay gobernadores, quienes mandan, ¿verdad? Entonces contra ellos es que nosotros tenemos esa lucha espiritual, esa guerra de luz contra las tinieblas, contra, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces en las regiones celestes se encuentran todas estas huestes principales de maldad de las tinieblas. Por lo tanto, tomad la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado estar firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Fíjense que a pesar de que es espiritual, el Eterno nos muestra a través de Sudabar que cuando el enemigo nos ataca, lanza dardos. Y dice que son dardos de fuego. ¿Y dónde nos lanza esos dardos? En el corazón. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Dabar de Elohim, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Rúa, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los Kados, los santos. Bueno, mis amadas, en este grupo nosotros vamos a aprender a cómo trabajar como guerreras de luz, con esta arma, colocándonos esta armadura todos los días de nuestra vida. Vamos a estar orando, haciendo filo por los Kadoshim, por los hermanos, con el pueblo Kadosh que somos nosotras. Vamos a que dice 2 de Timoteo 4:7. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjense que aquí nuestro amado Pablo dice que él ha peleado la buena batalla, es una guerra en la que estamos. ¿Cómo vamos a reprenderlo? Con nuestra voz que sea como una trompeta. ¿Y cómo es eso? En Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a tu pueblo su rebelión. Fíjense que a veces el Eterno aquí nos refleja que la voz es como una trompeta, ¿verdad? Entonces debemos de reprender a esos espíritus con la autoridad que tenemos. Entonces eso es como referente de que como que si tuviéramos una trompeta en los labios. Cuando venimos de parte del Eterno, porque la voz del Eterno es así como una trompeta. Cuando se les aparecía ahí en el monte de Sinaí, ellos estaban asustados porque sentían que la voz era como estruendo de una trompeta. Veamos qué dice en 1 Corintios 14:8. Y la trompeta diere sonido si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Fíjense que en los tiempos de aquí de la Dabar, cuando el pueblo de Israel siempre estaba unido, ¿verdad? Y vivían en cabañas, como en toldos, en tela que ellos construían. Pero cuando ellos se querían reunir, ellos usaban una trompeta para llamarlo. Usaban esa trompeta. Entonces, en esos tiempos escuchaban esa trompeta y había una trompeta que era para pelear una batalla.
La trompeta era muy importante porque les hacía llamados, ¿verdad? Y el Eterno también usa mucho la trompeta para cuando se refiere a su voz, ¿verdad? Entonces, también debemos de saber, mis amadas, que nosotros contamos con que el Adabar nos enseña. La Adabar nos enseña que nosotras tenemos esas señales en nosotras mismas. Tenemos esas señales de que podemos echar fuera a los demonios. En Marcos 16, 7 dice así. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, bueno, acordémonos que esto también pasó con Moshe, ¿verdad? Que tomaba en su mano la serpiente y se convertía en un palo. Bueno, esa era una señal. El Eterno le dio esa autoridad a Moshe. Y aquí en Marcos otra vez se vuelve a repetir que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Y nosotras debemos de tener esa señal. Nosotras debemos de sanar enfermos a través de su nombre. Y las personas endemoniadas son enfermos espiritualmente, están enfermas, atormentadas mentalmente. Veamos qué dice en Marcos 9, del 32 al 33. Perdón, es Mateo, ya va, que me equivoqué de paso. Mateo. Dice así. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Bueno, entonces cuando le echaban fuera el demonio, que era mudo, ¿qué hacía la persona cuando estaba sana? Hablaba. Entonces la liberación es una sanación espiritual. También hay otro pasú que dice, mientras salían ellos, he aquí, no, este es el mismo. En Mateo 10:8. Vamos a ver qué dice aquí, Mateo 10:8. Dice que sanar a enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da gracia. Entonces fíjense que nosotros debemos de cumplir con este mandamiento. El Eterno nos dio gracia, debemos de dar gracia a los demás. Nosotras debemos de ponernos a trabajar en esto, mi amada. Nosotras individualmente debemos, cuando se nos presente la situación, echar fuera los demonios de las personas que se nos acerquen o en una situación adecuada nos los pidan. Veamos qué dice en Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho en la profecía de Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó sus dolencias. En Mateo 8:28 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los
vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, hijo de Elohim? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: y ellos salieron y fueron a aquel hato de cerdos. Entonces fíjense que aquí lo que hizo fue el Mesías, fue decirles que se salieran. Aquí estaban esos endemoniados hablándole a Yeshua. Entonces, mis amados, aquí aprendemos que el Mesías nos dice en su Dabar cómo se debe actuar en los casos de demonios, ¿verdad? Pero también, fíjense que también nos habla en Isaías 28, de 6 al 8, cuál es el verdadero ayuno que el Eterno quiere de nosotras, cuál es el que Él demanda de nosotras. Y dice así: no es más bien el ayuno que yo escogí de desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá la luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. O sea, fíjense que de nuestra salvación también depende que dejemos libre a los oprimidos, que demos de comer al hambriento. Ese es el verdadero ayuno que el Eterno quiere de nosotras, ¿verdad? Y como estuvimos estudiando también, que hace poco que estuvimos estudiando en este grupo de oración, que los terminos pudieron echar fuera un demonio, ¿verdad? Que echaba espuma por la boca. Y en Marcos 9:17 lo explica muchísimo mejor. Vamos a leerlo. Dice así: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, Rabí, traes a mi hijo que tiene un espíritu mudo, un suba mudo, el cual a donde quiera que le toma, le sacude y echa espumadajo, o sea, espuma por la boca, y cruje los dientes y se va secando. O sea, que imagínate, ese espíritu secaba a esa persona que lo poseía. Estaba seco, estaba flaco, pues. Y dije a tus discípulos, a tus talmidín, que le echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Yeshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espuma abajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Observemos, mis amadas, aprendamos que los espíritus inmundos se caen en el piso, ¿verdad? Y empiezan a batirse, echa espuma. Por lo menos echaba espuma y se batía. Era violento, era agresivo lo que hacen los espíritus inmundos con las personas. Yeshua preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. O sea, si le está diciendo desde niño, porque ya no era tan niño y que tenía mucho tiempo con este demonio. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yeshua le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Él inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo: creo,
ayuda mi incredulidad. Y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al Rúa inmundo, el espíritu inmundo, diciéndole: Rúa mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres en él. ¿Ves? Le mandó con autoridad Yeshua. Entonces el Rúa, el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Entonces estas son las señales. Ay, no, pero quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Yeshua, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Entonces aquí vemos, mis amadas, las características de las personas que en la Dabar que fueron liberados y sanos de esta opresión demoníaca. Entonces este es el deber de nosotras, mis amadas. Todo el que cree en su nombre echará fuera demonios. Y dice la Dabar que cuando en un género como este que acabamos de leer, que pone a la persona seca, que la quiere matar, que le echan el fuego, le echan el agua, que echa espuma por la boca, que es violenta la persona y que se bate, ¿verdad? Entonces es un espíritu, un rúa fuerte. Y solo sale ese género teniendo fe, porque sin fe no podemos hacer nada. Pero el Yeshua nos dice que este género solo sale con oración y ayuno. Entonces veamos la importancia, mis amadas, de hacer oración con ayuno. Entonces no dejemos de ayunar, mis amadas. El ayuno es muy importante para muchas cosas que necesitamos. Acuérdense que tenemos una guerra espiritual. No es en la carne, es en el espíritu. Y es en el espíritu donde vamos a batallar. Es donde vamos a tener la victoria. Es donde vamos a usar esta arma. Porque la oración y el ayuno es un arma muy potente. No dejemos de usarla. Bueno, mis amadas, las bendigo grandemente. Y que esta parashá nos sirva de gran ayuda en unos momentos de esta, que se presente una dificultad como esta. Y tengamos que lidiar con ella. Y entonces sabemos cómo debemos de actuar. Shalom, shalom, ubrajó. Shalom, shalom, mis amadas. A Kadosh Baruj Hu le esté dando mucha sabiduría en este yom. Vamos a aprender un poco, mis amadas, para qué sirve la oración y el ayuno. Aparte de que hay muchos motivos y muchas historias en la Dabar que nos enseñan, ¿verdad? Pero debemos de saber, mis amadas, que el ayuno y la oración también sirve para las opresiones demoníacas, para las liberaciones, para la sanación de los enfermos mentales.